Dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual a 6 viene de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto con ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tomemos así. ¿Sí saben que se celebra el 31 de octubre, cierto? Halloween también. Lo más importante para los cristianos evangélicos es el día de la Reforma Protestante. ¿Sí? Hace 501 años ya, Martín Lutero, el 31 de octubre del año 1517, clavó 95 tesis en la iglesia en Wittenberg, Alemania, quejándose y denunciando a la Iglesia Católica de los abusos de las indulgencias. Estas 95 tesis no es un estudio teológico de la gracia. Mucha gente piensa que Lutero defendía lo que es la gracia. En ningún momento. Él comenzó denunciando los abusos de la Iglesia Católica. Por eso es importante leer primero las 95 tesis. Y al final hace unas pequeñas conclusiones. Mucha gente quiere hacer un estudio teológico de las tesis de Lutero. Lutero fue una de las luces que Dios encendió en tiempos de oscuridad. ¿Sí? Y cumpliéndose lo que dice Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. En ese momento había una oscuridad total sobre la tierra conocida a causa de la tergiversación de la palabra de Dios. La Biblia había sido oculta, pocos la leían, mucho menos la predicaban. Y en base a eso y a la ignorancia de la Escritura es que se corrompió totalmente la religión. Lutero clava estas 95 tesis, en lo cual denuncia los abusos de las indulgencias, en la cual, a partir de que salieron estas famosas indulgencias, que significaba que tocaba pagar dinero para que los pecados sean perdonados, ¿sí? Algo que contradice totalmente a la Escritura, entonces Lutero denunció. Posterior a esas 95 tesis, Lutero hizo estudios muy profundos acerca de la gracia, basada en el libro de Romanos, especialmente capítulo 3 al 7 y 8. Y después estudios acerca de la gracia, la salvación, la no existencia del purgatorio, ¿sí? Y si bien Lutero se quedó corto en muchos puntos doctrinarios, que hoy gracias a Dios ya los tenemos, no significa que Lutero vaya a ser un hombre de Dios. Lutero fue una luz en esos tiempos, igual que lo fue Calvino, igual que fue Zwinglio, igual que fue John Hus, mucho más antes que ellos. ¿Sí? Entonces, nosotros como cristianos tenemos la conciencia clara que gracias a Dios, en esa fecha muy importante para la iglesia cristiana, iglesia protestante, de la cual un cristiano no debe sentirse avergonzado de llamarse, ¿sí? Podemos hoy tener, gracias a Dios, la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros, como iglesia cristiana, creemos y confesamos que la palabra de Dios es suficiente. En toda la Escritura, siempre la palabra de Dios es suficiente. Cada vez que los seguidores de Dios no tomaron en cuenta la sola Escritura, grandes herejías se tejieron alrededor de ellos. Es así, la primera gran herejía, usted la conoce, ¿no es cierto?, fue en el huerto de Edén. Ahí es donde se dio la primera gran herejía. Es cuando, a nivel humano, cuando Adán y Eva decidieron obedecer a la palabra de Satanás y no obedecer a la palabra de Dios. Es la primera gran herejía de la humanidad. Las consecuencias son evidentes. El hombre sujeto al pecado, el hombre sin voluntad propia, sino siervo de pecado, siervo de Satanás, y por lo tanto, por condición natural, condenado al infierno y condenado eternamente por sus obras, por sus delitos y por sus pecados. Hoy, gracias a Dios, tenemos lo que ninguna generación, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento ha tenido: la palabra de Dios impresa, fácilmente asequible, sea físicamente a través de una Biblia impresa, sea en línea a través de internet,
o sea, de manera electrónica, en Biblias electrónicas que se pueden bajar de forma gratuita a los celulares de cualquier sistema operativo. Es decir, si hay una generación que va a ser demandada por no haber estudiado la Biblia, va a ser esta generación. Es por eso que el Señor en Apocalipsis 3 llama a esta generación que golpea la puerta y le dice: si tú me amas. Porque esta generación tristemente ha cerrado la Escritura. Y parece que hoy es necesario que hombres de Dios se levanten y empiecen a predicar realmente lo que es el Evangelio. Y para eso quisiéramos comenzar diciendo ¿qué no es el Evangelio? Porque hoy el Evangelio se ha tergiversado. ¿Qué no es el Evangelio? El Evangelio no es ayuda social. Porque si el Evangelio fuera ayuda social, pues entonces la ONU está predicando el Evangelio. Porque hay una parte de la ONU que se llama la UNESCO, otra parte de la ONU que se llama el Ministerio, lo que se encarga de salud, que son las ONGs, son la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la FAO, que se encarga de la alimentación mundial. Entonces ellos están haciendo Evangelio. El Evangelio no es ayuda social. ¿Qué no es el Evangelio? El Evangelio no es la solución de los problemas matrimoniales. Eso no es el Evangelio. ¿Qué no es el Evangelio? Solucionar los problemas económicos de las personas. Eso no es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio tiene un solo concepto y un solo propósito. Primero, el Evangelio es anunciar que el ser humano es un pecador, ¿sí? Y que por sus pecados está destinado naturalmente al infierno. Y que solo Jesucristo, por su muerte vicaria, por su resurrección justificatoria, puede salvar. Eso es el Evangelio. Si usted analiza de Génesis a Apocalipsis, la Biblia está teñida de sangre. En la sombra del Antiguo Testamento, en los sacrificios de los becerros, ¿cierto?, de los animales, y en el Nuevo Testamento, en el cumplimiento, en la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es el Evangelio. El resto, si alguien quiere predicar el Evangelio de esa forma, está equivocado. Porque Jesucristo, cuando llamó al arrepentimiento y cuando sanó, de los 10 leprosos, solamente uno se quedó. Los otros 9 se fueron. ¿Cuántos de los 10 recibieron el Evangelio? Uno solo. ¿Sí? Entonces nosotros como iglesia debemos regresar a las bases de la fe. Usted y yo no debemos venir a la iglesia con la esperanza de que todos nuestros problemas se solucionen. Porque eso es prostituir, hermano. Escúchenme bien, muy claro. Eso es prostituir el mensaje de Cristo. Ningún cristiano maduro que ame al Señor viene a la iglesia para que Dios le ayude. Escúchenme. Y tengo que decirlo de una manera clara. Ningún cristiano que ame a Dios viene a la iglesia para que Dios le ayude. Un cristiano que ama a Dios viene a la iglesia a darle honra, gloria y alabanza a Dios. Por eso vienen puntuales los cristianos que quieran decir eso. Los cristianos que han entendido en su corazón que es el Evangelio, le dan gloria y honra a Dios. En todas las manifestaciones de su vida, por donde quiera que vayan, por donde quiera que estén, saben que el Evangelio entró a sus vidas y que ese Evangelio debe producir principalmente gratitud, alabanza, honra y gloria a Dios. Por eso le digo, hoy en las iglesias cristianas se debe levantar la voz y predicar el objetivo principal. El objetivo principal del Evangelio, hermanos, escuchen, no es salvar al pecado. El objetivo principal del Evangelio es darle gloria y honra a Jesucristo, el Señor y Salvador. Ese es el objetivo principal. Por eso, cuando Pedro expone desde el versículo 16 en adelante, yo he leído algunos versículos, expone, él dice claramente, mire el versículo 16,
Le voy a comprobar con la Biblia lo que estoy hablando. No estoy hablando sin entendimiento, no estoy hablando sin conocimiento ni sin explicación de lo que la misma Biblia enseña. Versículo 16 dice: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién está hablando el Evangelio? De Jesucristo, hermano. El Evangelio es Jesucristo. Dice, su poder, su venida, en definitiva, su gloria. Pero dice, yo no vengo a hacer otra cosa, y si vengo a hacer conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué venida se refería Pedro? ¿A la primera o a la segunda? A la primera, porque claramente dice más abajo, dice, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su ¿qué? Majestad. Viendo su majestad, cuando Pedro y los otros dos discípulos estaban en el monte santo, en el monte de la transfiguración, y la gloria de Cristo que le pertenece lo cubrió a él, al Señor Jesucristo, ellos dijeron, wow, esto está hermoso, quedémonos. Señor, vamos a preparar 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para él. ¿Sabe por qué? Porque esa gloria es única, hermano. Y no le echo la culpa a Pedro, tal vez yo hubiera hecho lo mismo, y seguro hubiera hecho lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque en esa gloria había paz, en esa gloria no había problemas, en esa gloria Pedro se olvidó de todo. Posiblemente tenía deudas, se olvidó de las deudas. Posiblemente tenía problemas con su esposa, se olvidó de los problemas. Posiblemente tenía gente que le estaba persiguiendo, se olvidó. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Cristo es única. El Evangelio es eso, hermano. El Evangelio tiene que ver con Jesucristo y su gloria. Con Jesucristo, ¿por qué dice su venida? Porque la venida de Jesús. ¿Qué vino Jesús? Jesús vino a glorificar a su Padre, haciendo la voluntad de su Padre, predicando el Evangelio, viviendo una vida santa, muriendo en la cruz y resucitando para nuestra justificación. Pero sobre todo vivió una vida enteramente preparada para glorificar a su Padre. Eso es el Evangelio, hermano. Cualquier otra cosa que se predique con añadiduras no tiene que ver, no le da gloria a Dios, hermano, porque cuánta gente ha recibido de Dios bendiciones económicas, cuánta gente ha recibido de Dios restauración en sus matrimonios, cuánta gente ha recibido de Dios sanidad, y cuánta gente se ha alejado de Dios después de recibir eso. Yo conozco un montón. Yo conozco un montón. ¿Por qué? Porque su mente estuvo enfocada en quién. Correcto, las añadiduras. Lo que Dios puede dar, hermano, y Dios puede dar lo que sea porque Él es todopoderoso. Pero su mente nunca se enfocó en Jesucristo y su gloria. Por eso Pedro explica en el versículo 17. En el versículo 17 dice, y explica cuándo sucedió eso. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo que significa en el cual siempre vive complacencia. Nosotros, hermano, estamos en esta tierra y nuestro propósito debe ser solamente complacer a Dios. Nuestra vida, si no hace eso, está siendo desperdiciada. Si nuestra vida, en lo que hagamos, en nuestro hogar, en la iglesia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, no estamos complaciendo a Dios, estamos desperdiciando nuestra existencia. Si como esposos no estamos obedeciendo el santo mandamiento de amar, honrar, proteger, cuidar, proveer a nuestras esposas, no estamos glorificando a Dios. Si como esposas no están obedeciendo y sujetándose a sus esposos en lo que conviene a Dios, no están glorificando a Dios. Si como hijos no están sujetándose a sus padres, obedeciéndoles, teniendo temor de ellos, como a Dios, no están viviendo una vida que glorifica a Dios. Si como cristianos nuestra vida no está dada para glorificar a Dios en lo que hagamos, donde quiera que estemos, simplemente estamos desperdiciando nuestra existencia. Y tal vez lleguemos a la cúpula de nuestra existencia, al pináculo de nuestra existencia, diciendo, como Salomón, todo fue vanidad. Jesús, el Evangelio vivo,
tuvo un solo propósito en su vida: glorificar a su Padre. Nunca, ninguna circunstancia que él hizo fue quitando la mirada en glorificar a su Padre. El versículo 18 dice: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y aparte de eso, dice el versículo 19, que es la causa de la predicación de esta mañana, tenemos también la palabra profética más. Hoy en un mundo lleno de visiones, de que Dios me dijo, que yo soñé esto, que Dios me habló, que sentí de Dios, que Dios me dijo que te diga, todo eso que crea confusión y crea falsas expectativas en Dios, es necesario que la iglesia levante la voz de sola escritura. ¿Qué es sola escritura? Los cristianos creemos que no necesitamos otra cosa fuera de la palabra. Si alguien me dice Dios me dijo que te diga y no tiene capítulo y versículo, simplemente no tiene peso. Para mí no tiene peso. Para un cristiano no debe tener peso. ¿Por qué? Porque de escuchar voces raras, extrañas a la palabra de Dios, es no confiar en la palabra de Dios. Y uno que dice ser cristiano y no confía en la palabra de Dios, debería analizar mucho su cristianismo. Mucho debería analizar su cristianismo. Mucho debería analizar su comunión con Dios. Mucho. Porque si yo creo que Dios me ama y no creo en la palabra inspirada, entonces, ¿en qué creo? ¿Estaré buscando nuevas revelaciones? ¿Estaré buscando nuevos sueños y visiones? Eso significa soñadores, y la Biblia lo dice claramente, porque en los posteriores tiempos habrá soñadores. Soñadores, gente que anda más buscando Dios. En un sueño, revélame cuál es tu voluntad, Señor, que el hermanito tal me diga eso, Señor, que si es que tu voluntad un perro se puso justo cuando esté yendo a tal parte, pidiendo señales torpes. Eso es desconfiar de la palabra profética más. Es desconfiar. Póngale el nombre que sea, pero es desconfiar de la palabra profética más. Pedro, así como Pablo, así como los apóstoles, enarbolan la virtud de la escritura de Dios, diciendo: tenemos también la palabra profética más segura. Y dice, primero dice la seguridad de la palabra, segundo dice a la cual nosotros debemos escuchar, a la cual nosotros debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios no solo es segura, sino la palabra de Dios alumbra el entendimiento. Hermano, la palabra de Dios es suficiente en su vida y en la vida. Alumbra el entendimiento. Si yo soy torpe, si yo no tengo el conocimiento, si yo no tengo el entendimiento, bueno, debo pedirle a Dios, porque en Proverbios dice que si nos falta sabiduría debemos pedirle a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Santiago también en su carta dice: si a alguien le falta entendimiento, ¿qué dice? Pídale a Dios. Pídale a Dios, hermano. Aquí en la palabra de Dios tenemos todo. Aquí están los ríos, los océanos de la sabiduría de Dios. No necesitamos nada más. Un hogar basado en sola escritura es un hogar victorioso. Yo le garantizo, hermanos, si un hogar se sujeta a la palabra de Dios, es un hogar victorioso. Los fracasos matrimoniales son por alejarse de los principios de la palabra de Dios. Y lo digo así, tácitamente. Si usted ve un hogar cristiano victorioso, es porque ese hogar se sujeta a la palabra de Dios. Si usted ve un hogar cristiano fracasado, es porque se han alejado de los principios de la palabra de Dios. Eso es todo. El éxito y el fracaso es la obediencia a los principios o desobediencia a los principios de la palabra de Dios. Eso es. No se necesita ser profeta para saber que si un hogar está bien es por la gloria de Dios en la palabra suya, si un hogar está mal es por desobediencia a sus principios. Eso es todo, hermanos.
La seguridad de la palabra de Dios, la luz de la palabra de Dios, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera. Así lo dijo claramente David en el Salmo 119. Lámpara, Señor. O sea, si yo voy a caminar sin esa lámpara, voy a tropezar. Si yo voy a ver el camino sin esa luz, voy a tropezar. Si yo tomo decisiones, Señor, fuera de tu palabra, voy a tropezar. Si yo quiero llevar mi hogar sin la palabra de Dios, voy a tropezar. Un cristiano necesita de sola escritura. Un cristiano necesita defender y levantar el estandarte de sola escritura. En un consejo no puede ser, es que yo creo que usted debe hacer esto. Es que yo pienso que usted debe ser, obedezca la palabra de Dios. Varón, usted obedezca la palabra de Dios. Usted está equivocado si usted piensa que va a llevar su hogar como usted quiere. Va a fracasar. Mujer, usted va a fracasar cuando no se sujeta a la palabra de Dios. Debemos estar atentos porque es una antorcha que alumbra en el lugar oscuro de nuestras vidas. ¿Hasta cuándo? Claramente dice siempre, porque es hasta el que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Se refiere cuando Cristo nos levante a su gloria. Es decir, usted y yo, ¿hasta cuándo debemos obedecer la Biblia? Hasta que Él aparezca. Es decir, toda nuestra existencia. Ahora, en estos tiempos en los cuales tristemente se está cerrando la Biblia, tristemente en los hogares no se lee la Biblia, tristemente en la vida de los cristianos no leemos, no meditamos, no oramos conforme a la Escritura. Pregunta, ¿podemos tener victoria sobre la tentación? ¿Podemos tener victoria sobre el pecado? ¿Podemos tener victoria sobre la carne? ¿Podemos tener victoria sobre el diablo? Pues si no nos sujetamos a la palabra, si no confiamos en la palabra, difícilmente. Las vidas cristianas fracasadas son el resultado de vidas alejadas de la palabra de Dios. Eso es lógico, porque somos la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor se tiene una sola raza de gente. Es la palabra de Dios. Es la Escritura. La Escritura es el cauce del río de la vida del cristiano. Así como el cauce del río lleva las aguas de un lugar a otro, y es bendición, ¿no es cierto?, por donde quiera que pase ese río, pues sirve para el regadío, sirve para que las comunidades cojan el agua y puedan beber de esa agua, preparar sus alimentos, lavar sus ropas, lavarse los mismos. Asimismo, el cauce del río, que es la palabra de Dios, conduce al cristiano en una vida de bendición. Pero si el río se desborda, la bendición que era se va a convertir en maldición, pues va a dañar los cultivos, va a inundar las comunidades, va a ahogar a la gente. Es así mismo, todo concepto, toda filosofía en la vida de la iglesia, fuera de la palabra de Dios, ha conducido al fracaso de la iglesia, por los tiempos de los tiempos. Grandes sectas han salido por alejamiento de la palabra de Dios. Mormones, testigos de Jehová, adventistas, Jesús solos, gnosticismo, son consecuencias de alejarse de la palabra de Dios. Si usted analiza esas filosofías, va a darse cuenta que los que organizaron y formaron esas sectas fueron primeramente pastores que supuestamente eran cristianos. Y el apóstol Pablo en Corintios dice eso. Y eso no es para qué asombrarse, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es un misterio que sus ministros del diablo, parados en púlpitos, diciéndose cristianos, son ministros de iniquidad, son ministros de injusticia, no son pastores del Señor, no son siervos de Dios. Eso dice la Escritura. ¿Por qué? Porque se alejaron del cauce natural de la vida de la iglesia, que es la palabra de Dios. Se alejaron. Un pastor decía, una oveja decía así: pastor, yo quiero que Dios me hable. Leer la Biblia.
pero yo quiero que me hable en voz audible y leerme en voz alta. Listo, lee en voz alta. Pero ¿sabe qué? El corazón de la iglesia hoy es que yo quiero que Dios me dé algo diferente. Y andan buscando nuevas revelaciones, andan buscando nuevas profecías. ¿Saben qué implica eso? Un descontento de la palabra de Dios. Y un cristiano descontento de la palabra de Dios es fácil presa del diablo. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Tengo que decirlo. Tengo que decirlo. Un cristiano que no encuentra satisfacción en lo que está escrito es fácil presa de Satanás. Es cuestión de tiempo nomás que lo aprecie el diablo y se lo lleve para el lado de su padre. Es fácil. ¿Por qué? Porque en el descontento a lo escrito es lo que ocasiona que mucha gente hoy caiga en herejías y esté alejado totalmente. Esta palabra que tiene seguridad en la vida del creyente, esta palabra que alumbra la vida del creyente cuando está en la oscuridad, esta palabra debe permanecer siempre en la vida del creyente. Dice claramente que las flores crecen y se marchitan, ¿cierto? Pero la palabra de Dios. El versículo 20 es muy importante. Entendiendo, esta palabra entendimiento lleva o significa una comprensión espiritual, inteligencia espiritual, la cual no es capacitado sino solamente aquellos que han sido nacidos de Dios. Solamente entendimiento espiritual puede tener los hijos de Dios, no el mundo. La sabiduría del mundo no es la sabiduría de Dios. El más débil de los cristianos es más sabio que el más fuerte de los mundanos. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría que viene de lo alto, la cual es diáfana, la cual es pura, la cual es santa. Porque es como Dios, el autor de eso, diáfano, puro y santo. Este entendimiento, Pedro nos dice que entendamos primeramente esto. 1. Ninguna profecía, ¿de dónde? De la Escritura. Ninguna. De la Escritura, ninguna. Es de interpretación privada. Es decir, no es que yo entienda una cosa en la Biblia y usted entiende otra cosa. No. Existe un entendimiento histórico de la Escritura. La iglesia históricamente definida desde Pentecostés hasta hoy entiende una sola verdad: que la salvación es por gracia. Es todo. Pregúntele a Pablo. Pablo dice eso. Santiago dice lo mismo. Pedro dice igual. Génesis 3 revela lo mismo. Que la salvación es por gracia. Si alguien por ahí aparece y dice, no, o sea, tuve un entendimiento, es por gracia, pero también hay que obrar para salvarse. No. El entendimiento histórico de la palabra de Dios sirve en la salvación simplemente por gracia. No es todo. Nadie ha hecho nada para salvarse. Nadie. Ninguno de los genuinos hijos de Dios hizo o trabajó o fabricó o hizo algo para salvarse. No hizo nada. Nada. Eso es histórico. Y claramente dice que entendiendo primero esto, que ninguna profecía de Escritura. Lo que entiende un cristiano en una iglesia sana en China, entiende usted aquí. Efesios 2:8 dice claramente: pues por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se glorie. ¿Acabó? ¿Qué dice? Que el don de la fe, el don para creer en Cristo como Señor y Salvador, ¿quién le dijo? Dios. Por lo tanto, ni la salvación ni el don le pertenece. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, nos salvó. No por obras de justicia, sino por su gracia. ¿Qué significa eso? Que Dios un día quiso darle vida y que usted reconozca que es pecador y reciba la salvación por fe en Cristo. Usted no hizo nada más. Usted y yo contribuimos con nuestros pecados, con lo único, con la maldad de nuestros corazones, con la iniquidad que todavía hay en ellos. Eso contribuimos nosotros, nada más. La salvación es una obra portentosa, soberana de Dios. Es
todo. Eso dice la Biblia. Lo corrobora Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12 dice: más a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les dio autoridad de ser llamados. Ya ve, pastor, o sea, yo sí contribuí, dice, recibiéndole al Señor. Pero hay que leer el versículo 13. Los cuales no son engendrados de voluntad humana, ni de carne ni sangre, sino de voluntad de Dios. Ley de los contextos. Es decir, Dios quiso salvar, hermano. Usted y yo merecemos el infierno hasta este momento. ¿Sí? Eso merecemos. Porque nosotros no hay nada bueno. Dios quiso salvar. Entonces, ¿dónde queda la jactancia? Como dice Romanos 9 al 11. ¿Dónde queda la jactancia? Es que yo soy cristiano presbiteriano, yo soy cristiano metodista, yo soy cristiano reformado, yo soy cristiano bautista. Mucho mejor que el resto. No, ¿cómo así? ¿Dónde dice la Biblia que Dios va a venir en el día del rapto? Por las iglesias, solamente por los cristianos metodistas, o por los reformados, o por los bautistas, o por los presbiterianos, o por los pentecostales. ¿Qué dice la Biblia? Que Él vendrá por su iglesia. Y de todos los grupos cristianos bíblicos, Él tomará a los que son suyos. ¿Por qué no todos los que están en la iglesia son suyos? Es todo, ¿no? Él vendrá por los suyos. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que Dios conoce a los que son, y apártese de pecado todo el que invoca el nombre del Señor. Es decir, el que invoca el nombre del Señor y se aparta cada día y se perfecciona todos los días la santidad de Dios, esos son hijos de Dios. Nosotros, los que están acostumbrados a vivir en su pecado, en su maldad, en el momento del juicio se irán al infierno. Y punto. Ay, no, Señor, pero yo asistía a la iglesia. No, Señor, pero yo escuchaba la palabra de Dios. Ay, no, Señor, pero yo predicaba desde el púlpito la palabra de Dios. Y Él dirá: apartados de mí, hacedores. Eso dice la Biblia. Yo no lo digo. Eso está escrito. ¿Sí? Entonces ahí sí viene que la palabra de Dios nos dice que la fe genuina se manifiesta por las obras. ¿Sí? Las obras dan testimonio si soy o no soy hijo de Dios. Mi forma de vivir. Si mi forma de vivir contradice totalmente al Evangelio, no soy hijo de Dios. Por más que diga que Señor, Señor, no soy. Entonces, ¿dónde voy camino yo? Al infierno. Allá, al hueco. Al hueco va. Al hueco. ¿Por qué? Porque sus obras no manifiestan la regeneración del Espíritu Santo. ¿Cierto? Solamente un regenerado odia su pecado. Solo un regenerado se molesta con lo que es. Solo un regenerado genuino se incomoda todavía con lo que es. Pero tiene esperanza en lo que un día será. Solamente un genuino regenerado. El otro está cómodo con su pecado. Y le dice: Señor, Señor. Está cómodo con su pecado. Está cómodo con su forma de vivir. Está bien. ¿Por qué ofrenda? ¿Por qué diezma? ¿Por qué va a la iglesia? ¿Por qué lee la Biblia? ¿Por qué ora? ¿Por qué está bien? No, mi hermano. Claramente la Biblia dice que Dios conoce a los que son suyos. Y los suyos se apartan de él. Eso la Biblia dice. Entonces, esa interpretación es la misma en China, ¿no es cierto? Es la misma en una cueva en Afganistán donde es prohibido predicar el Evangelio. Ellos creen en esa. Entonces debemos como iglesia tener ese entendimiento espiritual, que no somos dueños de la verdad. Ningún predicador es dueño de la verdad, ninguno. Los predicadores nos podemos equivocar. La verdad está contenida ¿en dónde? Esta es la verdad. Esta es la verdad. La Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad. En ella no hay mancha, ni iniquidad, ni equivocación, ni nada, porque la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, corregir, redarguir, escribir toda justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea salvo, enteramente preparado para toda buena obra.
sea perfecto, sea completo. Usted y yo en nuestra vida tendremos que ir completando en la autoridad del poder, la diafanidad y transparencia de la palabra bendita de Dios. El versículo 21 dice, tercer punto en general, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, no es que Pablo dijo, Señor, estoy con ganas de escribir la Biblia. Romanos 1, Pablo, siervo y apóstol del Señor Jesucristo, Pedro, Simón, siervo y apóstol de Jesucristo. Pues ahorita voy a escribir, ¿qué les escribo? Ay, este hermano es mentiroso. A ver, hermano, es mentiroso, ¿no? Nunca, la Biblia dice claramente porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. Jamás Moisés se le ocurrió escribir la escritura. Dios le dijo, cuando estaba en el monte, ¿se han leído eso? Cuando fue llamado al monte, y le dijo, cortó el Señor con sus dedos 2 tablas, y él lleva tu pueblo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Así fueron las cosas. Y estando Isaías, hijo de Amós, vino palabra de qué? Y le dijo, ¿sí? O sea, Dios en su soberanía, en su potestad, y cogió al que él quiso. Cogió cuando quiso y le dio la palabra cuando quiso. Hebreos 1.1 dice eso: Dios en la antigüedad había hablado de muchas maneras, hoy nos ha hablado a través de su Hijo, en el cual lo constituyó heredero y corredor de todos los bienes. ¿Sí? Es decir, en la antigüedad utilizó a Isaías, utilizó a Elías, a Eliseo, utilizó a Abdías, Amos, Habacuc, Nahum, Ezequiel, Daniel, utilizó al que quiso. En el Nuevo Testamento igualmente, al que quiso. Hoy, ¿qué dice? A través de su Hijo. ¿Dónde está su Hijo revelado? En la palabra. ¿Necesitamos algo más? No. Los cristianos que están cansados, los cristianos que están aburridos de la palabra, son presa fácil del diablo. Son presa fácil, porque el diablo les tiene su reino. Esta profecía, esta palabra que está escrita desde Génesis a Apocalipsis, nunca llegó a estos hombres porque ellos quisieron, sino que estos hombres santos, apartados para esto, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo. Así como un barco necesita del viento para, a través de las olas, moverlo de un lugar a otro, pero ese barco no iría a un lugar si no fuera ¿por qué? Porque tiene un timón. Igual, el Espíritu Santo movió la vida de estas personas, pero les dio también la guía de qué escribir, cómo escribir. ¿Sí? Respetando lógicamente la personalidad y el carácter de cada uno de ellos. ¿Sí? Ellos jamás fueron títulos. Por eso nosotros vemos a un Jeremías melancólico, ¿no es cierto? ¿Sí? Vemos a un Isaías fuerte. ¿Sí? Vemos a un Pedro fuerte, grueso. Vemos a un Juan delicado, amoroso. ¿Por qué? Porque el Señor respetó el carácter de cada uno de las personas que Él escogió para la palabra. Es así igual que los predicadores. No respeta el carácter. Hay predicadores que son lineales. Parece que estuvieran leyendo. Está bien. Dios usa esos hombres, claro. Hay otros que son como yo, medios locos. Claro, pues yo soy loco. O sea, yo no me puedo quedar quieto. En las enseñanzas me muevo de un lado a otro. Es un temperamento. Eso no le ofende a Dios. Le ofende a Dios si yo empiezo a enseñar tonteras, ¿no es cierto? Si empiezo yo a utilizar la palabra de Dios para mi beneficio, ¿sí? Para ganar pacto con Dios por su bendición. La oración se supone que llega al cielo, pero la plata llega a mi bolsillo. Y de esos hombres, hacia allá. Solamente están preocupados en el dinero de las personas, no en las almas. Aquí nosotros estamos interesados en su alma, en su vida, en su relación con Dios. ¿Y cómo demuestro eso? ¿Sabe cómo? Predicando la palabra. Predicando. Solamente si le predico el consejo y todo el consejo de Dios, le puedo demostrar que le amo.
y que quiero que le vaya bien, y que quiero que crezca en la santa, perfecta y pura voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces esta profecía, que es la palabra que llegó, que vio Pedro allá en el monte, que es segura, a la cual debemos estar atentos, porque es una luz en nuestras vidas, que debemos permanecer en ella hasta que Cristo venga, que ninguna profecía debe tener un entendimiento diferente al histórico durante todos los tiempos, por una sencilla razón: no fue traída por la voluntad humana, sino que estos hombres fueron movidos por el Espíritu Santo. Podemos confiar plenamente en esta palabra. Por eso podemos entender el contexto del capítulo 2, cuando el Señor habla de falsos profetas y falsos maestros. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica principal de un falso profeta y un falso maestro? La principal no es el testimonio de vida de Dios, es que ellos se alejaron de la palabra profética. ¿Cómo detecto yo un falso profeta, un falso profesante de Cristo? Cuando ese hombre se alejó de la palabra. Se alejó de la palabra de Dios. Si la cabeza está torcida, el resto está torcido. Si alguien que dice predicar la palabra de Dios está por otros lados, menos en la centralidad del Evangelio, ¿cómo va a estar la iglesia? Igual. Por eso es su obligación leer la palabra de Dios, anotar lo que estoy predicando y comparar con la Biblia. ¿Sí? Eso tiene que hacer. Y si detecta algún defecto que contradiga la enseñanza sana, acérquese a mí y con confianza. Yo no me molesto. Y si el pastor sabe qué, se la jaló aquí. Se la jaló. Y ahí con la Biblia, hermano, vemos. Puede ser que me haya equivocado, soy humano, pero también puede ser que el hermano se equivoque. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Por eso traigan sus Biblias. Traigan un cuaderno de apuntes, anoten, investiguen. ¿Sí? Es necesario que la iglesia, ¿sí?, esté clara en todas las enseñanzas. A mí no me molesta eso, a mí personalmente, pero todo con la verdad de la palabra. ¿Sí? Entonces, en este mes vamos a estar hablando sobre la escritura en la enseñanza dominical. Vamos a hablar sobre eso. Quisiera que me acompañen a un versículo hermoso que me encanta, que está en Timoteo, y la de busco. Segunda de Timoteo 2, desde el 14. Con estos versículos voy a terminar segunda epístola del apóstol San Pablo al santo Timoteo en la iglesia de Dios. Capítulo 2, versículo 14 al 16. Recuérdales esto. ¿Qué debo recordarles a ustedes? Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovechan. ¿Qué significa contención sobre palabras que nada aprovechan? Por ejemplo, a la hermanita está tomando café, pastor, y eso le hace daño, eso es pecado. No, si la hermanita quiere eso, son palabras para nada aprovechan. Sí, porque son insignificantes. ¿Qué si el hermanito come carne de chancho? Que eso es malo, porque el Levítico dice que la carne de todo animal que rumea, pero tiene pezuña en vida, es inmundo. Y el chancho rumea, pero tiene pezuña en vida, entonces es inmundo. Ah, eso era antes. Ya no. Si el hermanito quiere comer carne de chancho, ¿qué come? Esas son palabras que no aprovechan. ¿Sí? No aprovechan. Imaginados que los hermanos están comiendo pan de muerto, pan de... Y eso usted sabe, que justo por aquí por allá. Hermano, ¿qué dice la Biblia sobre los alimentos? En acción de gracias. Sí, es así. Si usted no quiere comer, mande a su servidor. Oro, reprendo al demonio de difuntos y
me lo como. No, pues, hermano, Dios, gracias Señor por estos alimentos. Venga. ¿Qué onda? Que ayuden a formar más alimentos de hombre. Entonces dice que no debemos exhortarles, hermanos, ustedes que delante del Señor que no contendamos sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es a veces perdición para los oyentes de la vida. Versículo 15, bien, muy importante. Procura con diligencia, ¿qué? Esto debemos procurar. No solo Timoteo, no solo el pastor Jorge, no solo mi hermano Luis, no solo mi hermano Jackson, no solo mi hermano Ken, todos. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Cada acción de nuestra vida debe pasar la firma. Cuando usted le sirve el desayuno a su esposa, como mujer, ¿con qué espíritu usted le sirve? Ahí come, tragón. Claro, yo sí te sirvo. ¿Cómo le sirve ese café? Delante de Dios debe ser aprobado. ¿Sí? Debe ser aprobado. ¿Cómo usted trata a su esposa? Debe aprobar Dios. ¿Sí? ¿Cómo vamos al trabajo? ¿Somos puntuales? Eso debe aprobar todo, hermano, todo. Eso está diciendo la Biblia. Que nosotros debemos presentarnos ante Dios aprobados. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Todo lo que usted hace, ¿puede contarle a su esposa con libertad? Si hay algo que usted no puede contarle con libertad, hay raíz de pecado. Igual a Dios. Igual los hijos a Dios. Si hay algo lo cual no nos causaría tranquilidad, hay raíz de pecado. Pienso algo. ¿Usted no tiene el valor de contarle a su esposa? Hay raíz de pecado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Tener miedo a conversar algo que... ¿Sí? Todo eso, créanme, es una regla bíblica. Si usted algo no puede contarle a su esposa es porque hay una raíz mal, hay algo mal. Algo no está mal. Una cosita, pero algo está mal. ¿Sí, hermano? Claramente dice que no tiene nada de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad es un púlpito, debe ser predicada para edificar. No para corregir a nadie, no para golpear a nadie, no para mandar indirectas. Este hermano no puede decir esto, le voy a decir ahorita, voy a corregir. Eso es cobardía. Si un pastor hace eso, si alguien que maneja hace eso, es cobardía. Eso no se hace. Es falta de pantalones. ¿No es cierto? Es decir, hermano, te sí, dígale, hermano. En corto, eso es valentía, hermano. Acercarse al hermano y decir las cosas es valentía. Eso quiere Dios de la iglesia. Eso es valentía. Los hombres que hacen eso, mi respeto. Pero coger y desde el púlpito, aprovechar el púlpito para mandar indirectas, eso es cobardía. Eso no se merece. Eso no se merece. Por ejemplo, en una enseñanza. Pastor, y cuando los hombres, por ejemplo, yo he visto que el esposo de una amiga se porta así, total, es mi marido y lo quiero decir, pero entonces, ¿cómo no quiero? No, es cobardía. ¿La mujer puede decir a su esposo, llamarle la atención? Claro, ¿o no? Por supuesto. Si lo hace con altura, con respeto y con el espíritu de edificarle y ayudarle a ser mejor cristiano, hágalo, hermano, tranquilo. Hágalo, puede hacerlo. Puede hacerlo. ¿Los hijos pueden llamar la atención a sus padres? Claro, pues hermano. Mis hijos son expertos. Pero eso no aprendí. Siempre con respeto, hermano. Siempre. O sea, ellos me llaman, pero hasta ahora yo no me acuerdo que mis hijos nos hayan educado. No recuerdo, yo francamente no me acuerdo de eso. Pero sí nos han llamado a papá. Podemos conocer con él. Vea cómo se comportó. Y yo quiero justificarme de eso. Pero es que, por esto. Vea la Biblia, le dice, me mató. Me mató. Yo puedo gritarle a mi hijo.
Pero ¿cómo le respeto al Señor? Entonces los hijos pueden llamar la atención. Con respeto, con honra, con altura, sí, pueden hacer. ¿Sí? Entonces, usar bien la palabra significa darle el uso que Dios quiere que le demos. ¿Qué dice que la Biblia? ¿Para qué debe ser usada? La Biblia debe ser usada para corregir. Entonces, si alguien puede llamarme la atención para corregirme con la palabra de Dios, puede hacerlo. Para instruirme, para enseñarme, claro. Para exhortarme, animarme a seguir adelante, claro. Pueden usarlo. Para perfeccionar mi vida, claro, pueden hacerlo. Está bien usada. Estamos usando bien la palabra. Pero ¿cuándo puede ser mal usada? Cuando queremos. Dios no quiere avergonzar a alguien, hacer quedar mal a alguien, hacerle sentir mal a alguien, ofenderle. ¿Sí? Ahí no estamos. Sí, no estamos. Entonces, cuando usted y yo nos procuramos, pero vean el orden, se da cuenta, niño. Primero tiene que haber diligencia en nosotros para presentarnos a Dios aprobado. Si hemos pasado ese punto, vamos a ser obreros que no nos avergoncemos delante de Dios. Y tercero, podemos usar la palabra para edificar a Dios. Si no hacemos lo primero, hermano, ¿qué autoridad tenemos? Yo como padre le voy a llamar la atención a mi hijo y le voy a decir: mi hijo, no bebas, no te embriagues. Debo tener la autoridad de parte de Dios, no que mis hijos no me vean embriagarme, no embriagarme. Pues si no, ¿cómo? ¿Qué autoridad tengo? El primer punto es filtro para el resto. Es filtro, hermano. Si usted como padre, usted como esposo, delante de Dios se presenta como obrero aprobado, hermano, usted va a dirigir su hogar en santidad. Si usted no se presenta como obrero aprobado, hermano, el resto de cosas no va a tener autoridad. ¿Cómo usted, como yo, vamos a no tener vergüenza de nuestros actos? ¿Y cómo vamos a usar bien la palabra para edificar nuestro hogar, para edificar a la iglesia, para edificar las vidas de los demás que dependen de nosotros? ¿Cómo? ¿Se puede? No se puede. Por eso, hermano, con todo respeto a los que tienen niños pequeños, su testimonio debe ser claro, para que puedan criar a sus hijos con eso. Hermanos, yo le voy a decir una frase que yo le he dicho a una persona que ahora está pasando por problemas con su hijo terribles. Le voy a decir esto, le dije hace muchos años atrás. Le dije: corrígeme. Es que no, que es niño pequeñito, corrígeme. Si tú no lo haces a tiempo, este muchacho te va a causar mucha vergüenza y dolor. Y ahora le está causando mucha vergüenza y dolor. Porque, hermano, todo ser humano en su genética, por la caída del pecado, ¿sí? Escúcheme bien lo que lo decía. Es capaz de ser el delincuente más horrible. Puede convertirse en el hombre, en la mujer más horrible sobre esta tierra. ¿Sí? Si usted, como padre, ahora que son pequeños, no les diga bien. Son muy chiquitos. No entienden. ¿Sabe que entienden demasiado y por eso usted lo manipula? No, usted lo manipula, hermano. Así lo ponen aquí. Así lo ponen aquí y hacen con ustedes lo que ellos quieren. ¿Siguen ese camino? Siguen ese camino. No se preocupe. Un día, o si usted hace las cosas correctamente con sus hijos, les darán satisfacción, glorificarán el nombre del Señor. Si no a su tiempo, serán causa de muchas vergüenzas, dolores y tristezas en su corazón. ¿Por qué? Por esto. Porque el testimonio como padres debe ser claro, delante de Dios como obreros aprobados, delante de Dios que no tenemos nada que avergonzarnos. Y ahí podemos usar bien la palabra. Como dice el versículo 6, evitar profanas y vanas palabrerías que conducen más y más a la mentira. Son secundarias. Son discutir por cuestiones sin importancia. Que si toma café, si no toma café, si se pone arete, no se pone arete, si se maquilla, no se maquilla, se pone falda hasta los tobillos, si se pone falditas acá. Obviamente la mujer tiene que vestirse de manera decente, por supuesto, y el hombre también. ¿No es cierto? Hermanos, son cosas secundarias. Yo lo que he entendido es que la santidad llega a la vida de un cristiano y una cristiana, y como resultado su vestimenta. Eso es todo. Su forma de
se decía, esto es. No me pasa nada. Pues mis hermanos, todo esto está basado en una verdad absoluta. Sola Escritura. Sola Escritura. Usted analiza según Timoteo 3 y 4, se va a dar cuenta cuál es el mensaje de Pablo a Timoteo diciendo: predica la palabra. O sea, tiempo y fuera del tiempo, exhorta, instruye con sana doctrina, porque vendrán tiempos donde no querrán escuchar la palabra. ¿Saben cuáles son esos tiempos? Previo al rapto del Señor. Ya estamos. Son los tiempos. Si hay tiempos peligrosos en la vida, créanme, no son los primeros tiempos de la iglesia de Dios. Si hay tiempos peligrosos, son estos. Estos son los tiempos más peligrosos. El liberalismo dentro de la iglesia. Las corrientes liberales de crecimiento menosprecian la palabra de Dios en muchas iglesias. ¿Por qué? Si un médico se equivoca en una cirugía, lo máximo que le puede quitar, ¿qué es? La vida, nada más. ¿O no? Pero si un pastor se equivoca desde el púlpito, puede quitarle la vida espiritual a la persona. Y eso, hermanos, sí es grande. Eso sí es grande. Eso sí es peligroso. Sí, mis hermanos, en el amor del Señor, les listo, como dice el apóstol Pablo, a que vivamos defendiendo nuestras vidas, la santa. ¿Cuál es la sana doctrina? La palabra. Esta leche espiritual, santa, perfecta, sin contaminación, la cual hacemos bien en escuchar, hacemos bien en leer, hacemos bien en introducir en nuestro corazón. Porque esta palabra bendita le va a ayudar a usted y a mí, nos va a ayudar a qué? Caminar conforme a la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga. Vamos de pie, vamos a dar por la pena. Señor bendito, te damos gracias.